Buenas noches a todos. Buenas noches. Entonces, con el departamento técnico, a lo mejor si no se contestan las preguntas el día de hoy es que hay un nuevo ingeniero en la cámara. Pero bueno, vamos a ver. Hoy nos tenemos que dividir en dos partes. Vamos a pedir si pueden monitorear el audio, si se escucha con los audífonos, por favor. ¿Sí se escucha bien? Bueno, si por cualquier cosa no se escuchara en la transmisión, los que nos están viendo les vamos a pedir el favor que nos avisen. Hoy nos estamos dividiendo en dos, tenemos dos grupos y continuamos el tema de la noche de hoy con lo que ya habíamos visto con anterioridad sobre la iniciación y nos habíamos quedado en la primera montaña. Bueno, siempre hacemos un pequeño recuento, una pequeña recordación. La iniciación es tu vida misma. En sí, la iniciación es esa purificación del alma, de la conciencia, buscando liberarnos de todos nuestros problemas. Que, pues claro, no es nada fácil, porque en la vida todos quisiéramos no sufrir y quisiéramos vivir en paz y armonía. Ahora la pregunta siempre es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio para lograr eso que queremos? O a veces buscamos una solución fácil o que otros lo hagan por nosotros para obtener, en muchas ocasiones, de forma egoísta nuestras conveniencias, o simplemente queremos la iniciación para vivir mejor nosotros. Quizás de ahí surgen o se desprenden muchas dudas y preguntas también. Estos temas son para ya estudiantes dentro de la gnosis un poco más avanzados, que de alguna manera ya han comprendido lo que es este trabajo y de lo que habíamos visto con anterioridad en conferencias, de esa búsqueda del conocimiento interior, en donde lo primordial o lo básico en nosotros es la lucha por la parte espiritual y búsqueda de nuestro equilibrio en nuestra vida material. Aquellos que buscan su desarrollo nada más en la parte material, sin su parte interior o espiritual, están dentro de otro camino que es diferente a la iniciación. Repito, si uno está buscando solo la parte material, definitivamente está en otra búsqueda distinta. Bien, habíamos comentado que son 3 purificaciones en lo que se llama los misterios mayores, o lo que es el trabajo de iniciación, de desarrollo espiritual, ¿no? Que es un trabajo que se realiza dentro de cada uno de nosotros, pero que anteriormente hemos tenido que pasar otras pruebas que se llaman misterios menores. Quizás esto lo podamos ver como la escuela o como grados que se adquieren y pues no más lejos de una realidad. No queremos decir que esto es como en la escuela, que podemos adquirir grados y grados y grados, o es cuestión de dinero o es cuestión de tiempo, ¿no? Esto es, entenderlo así, un proceso donde el alma busca liberarse de todos sus elementos subjetivos o errores que nos llevan a la infelicidad. Dentro de la gnosis, el trabajo es de muerte psicológica. Quizás algunas personas buscan la felicidad a través del dinero, otros a través de no tener problemas, huyendo de los mismos, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente más queremos huir a veces de los problemas y pareciera que más vienen los problemas a nuestra vida, o más problemas vienen, o más dolor a veces, o a las personas que a veces queremos, dizque nosotros buscando la felicidad, a veces hacemos daño a otros y no nos damos cuenta porque solo pensamos en nosotros mismos. Entonces, claro, este punto de la búsqueda de la iniciación
no es un asunto personal, aunque es un trabajo individual. Y no digo que no es un asunto personal porque cuando uno busca la iniciación, se quiere liberar uno de sus propios condicionamientos y sus propios errores en base también a la ayuda que hacemos a que otros lo puedan lograr. Es decir, es desinteresado y no es egoísta. Desafortunadamente repito, hoy en día tenemos los conceptos de felicidad, del no sufrir, mal estructurados. Nuestra mente está mal educada. Se nos ha basado la vida en competencia, en las partes materiales para obtener éxito, dinero, felicidad. Y cuando muchas veces en alguna ocasión lo hemos logrado, nos damos cuenta que siempre nos falta algo, ¿no? Nunca es suficiente. Y el hecho y el reflejo es que aunque la humanidad ha podido avanzar en muchos aspectos, en tecnología, en comodidades, vamos a verlo así, humanamente, socialmente, cada vez pareciera que vamos más hacia atrás, ¿no? La humanidad, sin buscar ser pesimistas, no hace falta ser ni profeta ni vidente para darnos cuenta que la desigualdad, el problema social cada vez se vuelve más grave y delicado, no porque haya una situación insostenible en el planeta, habrían soluciones que si entre todos quisiéramos podríamos solucionar, pero el egoísmo, la competencia o los mismos intereses creados no dejan que termine incluso el hambre, la desigualdad, cuando ya hay los medios y la economía suficiente para que esto no fuera así. Esto es irreversible y nosotros luchamos por una mejor humanidad en base a un desarrollo interior. Es triste muchas veces que dentro de este trabajo de la iniciación, hoy tenemos que hablar de lo que correspondería a la segunda montaña o a la segunda purificación. Es triste que muchas veces cuando queremos enseñar o aplicar este trabajo, no nos gusta y queremos seguir viviendo en el error, queremos seguir viviendo en la ignorancia, porque así se nos ha educado, porque es terrible también decir esto, pero así estamos programados en la humanidad, porque vivimos dormidos, aun con los ojos abiertos, vivimos supeditados a nuestro subconsciente que ha heredado en nuestra vida y crecimiento formas de ser y de pensar que no nos dejan ser libres. La libertad no es un asunto político, aunque podríamos decir que se podría llegar a través de una buena política. La libertad no es crear más leyes que determinen la igualdad del hombre. La libertad comienza desde los principios morales, éticos y de conciencia, en el que si uno no trabaja su conciencia, nunca va a poder haber libertad en lo individual ni en lo social. Entonces, es difícil cuando queremos entrar a estos estudios y de alguna manera querer llegar a que las personas comprendan que cambiar esa programación del concepto de lo que es felicidad, de lo que es no dolor, no está en ser nada más buenas personas o personas muy amables o muy amorosas, sino muchas veces tenemos que ir un poco más allá. Es luchar contra nuestros propios, vamos a decir, demonios, debilidades, sacrificar nuestros propios egoísmos.
Y que es claro que muchas veces cuando esto se invita, se entrega o uno mismo lo quiere aplicar, sentimos que es muy duro el trabajo, ¿no? Que es difícil. Claro, en la teoría todo es muy bonito. Hablar de amor y paz es muy fácil. Incluso compartirlo y en una reunión todos darnos un abrazo grupal y decir cuántos nos queremos y mandamos amor. Y eso es algo también necesario y maravilloso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en un grupo tenemos que trabajar y ayudarnos a trabajar sobre nuestros defectos? Sobre aquello que nos está haciendo sufrir o hacemos sufrir a otros. Es ahí la parte más difícil. Es ahí donde no entendemos lo que es la iniciación. Es ahí donde muchas escuelas se van a través del dogmatismo a imponer una creencia donde no hay comprensión, o del otro extremo se nos habla que todo es libre y que no tenemos que temer a Dios ni temer a los infiernos ni a nada. Nosotros estaríamos de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo, porque sí es cierto que a través del temor de nada sirve aplicar un trabajo para liberarse de todo lo que cargamos dentro. Pero también es muy cierto que si a las personas no les avisamos, como el que dice, mira, si tú caminas muy rápido, es un camino de piedras, podrás resbalar y cuando te caigas te vas a poder lastimar. Creo que hay que avisar de los peligros de nuestra propia vida, de nuestro propio karma, sin que por eso tenga que ser un temor a un desarrollo. Más bien al contrario, necesitamos conocimiento, porque el conocimiento da poder, poder de cambio. El conocimiento y la comprensión de un trabajo bien realizado nos da la posibilidad de liberarnos de las causas, no solo del error, sino de las causas del error. Nosotros no solo queremos, podríamos decir, ser felices, no. Nosotros no buscamos la felicidad en sí. Será una consecuencia. Lo que buscamos es dejar el error y la posibilidad o cualquier posibilidad futura de volver a cometer más errores. Como se dice, una cosa es enseñar a un pobre o al que no tiene, darle el alimento o darle dinero, y otra cosa es enseñarle a trabajar para que nunca pase hambre. La gnosis, este trabajo, es no solamente que no pasemos hambre espiritual, que no solamente podamos sentir al ser y dejar de sufrir, sino que aprendamos a que nunca más volvamos a cometer los mismos errores. Y para eso necesitamos purificar al alma. Es claro que si hay la cara visible dentro de este trabajo, de nuestros defectos, también hay una cara invisible, oculta dentro de nosotros. Y esto es lo más difícil. Si en la primera purificación que mencionábamos dentro de los misterios iniciáticos de la primera montaña o de los misterios mayores, trabajábamos con la alquimia, levantábamos ese templo interior que mencionábamos. Ahora que hemos realizado todo este primer parte del trabajo, viene la segunda etapa. Se dice que son 3 montañas. Viene la segunda montaña, que viene a representar la resurrección. ¿La resurrección de qué? Del alma dentro del hombre. Digo dentro del hombre porque el hombre que se ha creado a sí mismo a través de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Esto es maravilloso. Pero estos trabajos conscientes y padecimientos voluntarios
no llegan de gratis. Hay que dedicar tiempo a nuestro trabajo interior. Hay que dedicar el trabajo sobre nuestros propios defectos, por más que a veces esto no nos guste, o como últimamente nos han dicho que somos muy duros, ¿no? No duros porque hablamos del ego, no lo sé. Porque queremos morir en nosotros mismos, lo desconozco. Pero sí, este trabajo es así, es difícil, es duro, es amargo como la hiel. Aunque todos nos gustaría darnos abrazos y lanzar bellas palabras de cariño y de amor, que en su momento es necesario también, pero si nos olvidamos del trabajo de la muerte, no hay sanación, no hay curación del alma. Pero repito, estamos hablando de un trabajo más avanzado y para nosotros es difícil mediar esto que estamos hablando porque hemos sido educados diferentes. Nuestras estructuras mentales están hechas diferentes. Y esto crea siempre conflictos. Es que como tú me dices, es que yo tengo que trabajar sobre esto, no lo entiendo. Y seguimos cargando nuestros errores. Nos quejamos, si vamos a un grupo de trabajo de Gnosis, nos quejamos de nuestro profesor. En nuestro trabajo nos quejamos del que es nuestro jefe. Cuando manejamos nos quejamos del tráfico. Cuando estamos a veces con los amigos nos quejamos de los amigos. Es decir, nos vivimos siempre quejando de todo. ¿Cuándo entenderemos que necesitamos nosotros cambiar? ¿Cuándo entenderemos que lo que viene un mismo Jesús el Cristo a entregar a la humanidad, como el mismo Maestro Samael, es el camino de la sanación del alma? Que el alma no se sana solamente con bellas palabras y buenas intenciones. Que al alma hay que crearla, conquistarla y fortalecerla. Qué difícil, porque por regla general gustamos de escuchar estas conferencias, gustamos de repente de escuchar cuáles son las iniciaciones, incluso nos podemos dar el lujo de decir yo ya estoy en cierta iniciación, o como por ahí alguien podría decir yo ya soy maestro de misterios mayores, o ya soy maestro de misterios menores. ¿Y eso qué? ¿Queremos grados? Es decir, no hemos entendido que este trabajo no es la conquista, ni demostrar a los demás que somos más, que cuanto más queremos demostrar, incluso hasta espiritualmente, para convencer y con muy buenas intenciones, créanme, con muy buenas intenciones, lo único que hacemos es fortalecer más el ego, fortalecer más, robustecer más. Ahora ya el ego quiere ser espiritual. Ahora el ego ya quiere demostrar que es un maestro de iniciaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil, repito, pero es comprensible que suceda así, porque el ego no quiere morir. Porque lo hemos cargado mucho tiempo, porque muchas décadas y eternidades hemos creado al ego. Y es claro que nuestra educación, vuelvo a repetir, viene supeditada a ello. ¿A qué? A creer que tenemos que tener un valor, que nos tienen que valorar, que la vida es demostrar, competir. Es más, incluso si tengo una capacidad económica, seré mejor persona que otros, etcétera, etcétera. Nosotros no es que estemos en contra del aspecto material porque es necesario, si no, no estaríamos aquí en internet o en este lugar.
No podrían estar los que están aquí sentados en sillas, o no tendríamos estas paredes de esta casa si no hubiera habido una construcción material. Y esta construcción material ha requerido una economía incluso para poder sustentar esta cámara, el internet y todo. Es decir, los medios son útiles, pero cuando nosotros vivimos solo para los medios, es decir, para el mundo material, perdemos el sentido de la vida. Y la vida se vuelve solamente tener y tener y tener. Cuando no lo tenemos, sufrimos. Y cuando lo tenemos, sufrimos porque tenemos miedo a perderlo. Y siempre estamos sufriendo por algo. Es decir, nunca logramos ser realmente felices. Por eso la reflexión de esta noche es poder hablar de esta segunda montaña, aun cuando todavía muchas cosas no las vamos a entender. Como decía, hay la parte visible. Si ya a nosotros nos cuesta ver nuestros defectos visibles en nuestra cara psicológica, ¿qué pasaría si les dijéramos que ustedes tienen ciertos defectos que, claro, no han visto jamás porque están en su cara invisible de la luna psicológica? Acuérdense que la luna siempre se ve la misma cara y siempre hay una cara oscura, ¿no? Así pues, qué interesante, ¿no? O sea, que hay una cara visible y una cara invisible, psicológica, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, imagínense, en la primera montaña vamos a trabajar sobre la parte visible de nosotros. Y ahora en la segunda montaña vamos a tener que trabajar en lo que se conocen como los 9 primeros trabajos también de Hércules, o con los 9 planetas, satélites planetas para algunos. Y estos 9 planetas son los 9 infiernos, como los 9 círculos dantescos, casualmente, en el que cada círculo es una esfera donde habitan muchos defectos. Esos defectos que a veces de repente uno dice, pero ¿cómo es posible? Esta persona era un vecino y de la noche a la mañana descubrieron que en su jardín habían varios muertitos ahí enterrados, ¿no? Pero uno lo saludaba y lo veía maravilloso, muy bien, amable y todo, ¿no? Países a veces como en Inglaterra pasan este tipo de cosas, ¿no? Bueno, en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es? Como que de repente en nosotros salen cosas que uno mismo ni siquiera se da cuenta. Esa es la cara invisible de nosotros. Uno diría, yo no tengo el yo del robo porque nunca he robado, pero si uno reflexiona, y se comentaba esto el otro día, hay muchas maneras de robar. O a lo mejor no nos acordamos de vidas pasadas, ¿no? Bien, vamos a trabajar sobre lo que sería esta segunda montaña, que es la resurrección, empezando con la primera esfera de la luna. Tendría el iniciado, ya como habíamos dicho, si entra al trabajo de la segunda montaña, es porque ya pasó la primera. La primera, recuérdense, que ya había creado los cuerpos, había pasado las 8 iniciaciones venustas, que son las 7 principales, y la octava, que es la recopilación de las anteriores. Si pasó la iniciación de Tiferet, quiere decir que levantó sus 5 cuerpos y los 2 últimos no se levantan porque nunca se cayeron. Es decir, creamos al hombre de los 7 cuerpos, auténtico, cuerpo físico, cuerpo vital, astral, mental, causal, búdico y átmico, 7 cuerpos. Entonces, ya revestidos de esos 7 cuerpos, ahora hay que calificar el trabajo que hicimos. ¿Qué significa? Eliminar todo, en términos alquimistas, todo el mercurio seco y el azufre arsenicado. En otras palabras, eliminar lo que son los deseos y eliminar nuestros defectos. En nuestras cavernas psicológicas. Porque, como decía Hermes Trismegisto,
mental, como es arriba, es abajo. Este trabajo en nuestros mundos infiernos vamos a tener ahora que descender lo que sería el infierno lunar y purificar lo que sería nuestro cuerpo astral de los deseos. Este es un trabajo que, según la mitología griega, Hércules tiene que matar al león de Nemea, un león que aterrorizaba a la ciudad de Nemea, y lo caza en una cueva. Viene a representar este león desenfrenado a las fuerzas instintivas y a las pasiones, es decir, representan las tres furias, también conocidos como los tres traidores de Cristo, el Judas, el Pilatos y el Caifás. Judas, el demonio del deseo; Pilatos, el demonio de la mente; y el Caifás, el demonio de la mala voluntad, en relación a lo que ya habíamos visto también de las tres guardianes del umbral en las iniciaciones de misterios menores. Ahora directamente tenemos que enfrentar a estos tres demonios. Imagínense, el demonio del deseo es terrible, ¿no? Terrible, porque en todo hay deseo en nosotros. Como que no vemos una vida sin desear. Y uno dice, bueno, si yo no deseo nada, ¿cómo voy a ambicionar ser algo más? Es que no se necesita el deseo para hacer algo más. Uno tiene que aprender a saber anhelar, buscar, cambiar, usar la conciencia, no al ego. Y estamos tan acostumbrados a usar al ego que se nos ha vuelto muy difícil distinguir lo que es conciencia de lo que es defecto. Uno dice, ¿es amor o es pasión? ¿Es deseo o es anhelo? ¿No? O sea, lo tenemos todo revuelto. No es nada fácil. Por esto es como una purificación que estamos haciendo al alma. Entonces, en este segundo trabajo vamos a eliminar todos los defectos de ese círculo lunar y luego ingresamos al cielo lunar. Si hay 9 círculos o 9 infiernos, hay 9 cielos. Entonces uno tiene que conquistar el cielo de lunar, bajando primero al infierno lunar. Luego viene lo que sería trabajar con los infiernos de Mercurio. Y aquí es más difícil todavía porque tenemos que trabajar en el mundo mental. La mente inferior. La mente se ha vuelto hoy en día en un problema muy serio en la humanidad. La mente está caída. Está gobernada dentro de la mente, está gobernada por el ego. Dentro de lo que eran los 9 primeros trabajos de Hércules, esta está representada como la hidra de Lerna, una hidra de 7 cabezas. ¿Qué nos recuerda esto? Los 7 demonios o defectos capitales. Se dice que Hércules, con ayuda de Iolao, decapita cabeza por cabeza, y con una piedra incandescente, cuando corta la cabeza, porque el problema de la hidra es que sus cabezas eran inmortales. Entonces le cortaba una cabeza y volvía a salir otra. Le volvía a cortar. Y esto es como el ego, ¿no? Dices, caramba, le estoy dando a la ira y por más que le doy, ahí vuelve y sale, ¿no? O sea, como que es inmortal el ego, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Cortaba la cabeza y con una piedra incandescente como que cauterizaba la cabeza para que no pudiera salir otra. Esto nos recuerda el trabajo de la alquimia, de la transmutación sexual, el poder del fuego. Pero como al final no moría, ¿qué hizo? Le puso una gran piedra encima y la dejó enterrada. La piedra cúbica, el trabajo del iniciado. Ahí pues ya hemos hablado mucho sobre este tema también, ¿no? Entonces, claro, trabajar con dice el maestro Samael, es muy difícil porque está en nuestra mente todos nuestros demonios, en los 49 niveles de la mente, ¿no? Y esa furia, esa hidra,
nos llevan de cabeza, ¿no? Con la mente, los malos pensamientos. Y es que hoy en día la mente está mal educada y está llena de juicios y prejuicios, ideas y conceptos, y nunca nos ha hecho feliz. Ustedes den cuenta, cuando dejan de pensar o cuando han dejado la mente es cuando más a lo mejor felices han podido estar, más tranquilos. Pero cuando se mete la mente, se meten las preocupaciones, luego se asocia a las emociones, es un caos. Cuando uno tranquiliza la mente, uno se siente en paz, ¿no? Terrible, terrible esta cuestión de la mente. Y no es, repito, no estamos en contra del uso de la mente en el sentido de la mente sensorial para la vida, las cuestiones diarias. Ese sería su uso ubicado, pero hoy en día la mente está caída, la mente está llena de basura. Y más que luego le metemos con ideas críticas, escuchando, no sé, ideas, habladurías, etcétera, etcétera. Es fácil, ¿no? Fácil cambiar la opinión de una persona, meter un virus. Si hay virus a nivel de enfermedades físicas, también los hay a nivel de enfermedades mentales. Así se infectan países enteros con virus en la mente, con ideas, juicios y prejuicios. Para que no voten a tal personaje, entonces creo una campaña en contra de esta persona para crear una idea de que si votas por él, tu economía se va a venir abajo, ¿no? Entonces el miedo y como somos muy débiles y claro, nuestras ambiciones y deseos son fáciles de predecir y de controlar, nos meten una idea, pero mira, vota por este otro que ese sí tal. Cuidado, cuidado, porque aquí si no va a pasar esto, ¿no? El miedo y en la mente rápido sucumbe. Porque luego, claro, como somos egoístas, como solo pensamos en nosotros, fácilmente seremos controlados. Y hoy en día juegan con nosotros como marionetas. Juegan con nosotros nuestros propios defectos, nuestra propia mente. Y otros que son conscientes, pero para el mal, juegan con las mentes débiles de la humanidad. Facilísimos de controlar. Y si no se tranquilizan, pues hago que haya un ataque, que suceda algo ahí, y luego yo llego de salvador. Pero ¿cómo es posible? Pero si es el mismo que lo está haciendo, pero ante los demás, no, mira, yo te salvé, pero por detrás creé la circunstancia, he creado el miedo para decir, mira, es que soy necesario, yo te tengo que cuidar. Ay, gracias que me cuidas. Es el mismo que te está haciendo el mal, que te quiere tener atrapado. Es una simple analogía, ¿no? Para no entrar en detalles de lo que hoy en día pasa en la humanidad. Algunos lo llaman eso ataques de falsa bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Y tantas cosas. Y esto pasa porque vivimos dormidos, mis queridos amigos. Porque vivimos solo pensando en nosotros. Entonces la mente se vuelve un verdadero problema. En este segundo trabajo del planeta Mercurio vamos a purificar, eliminar toda esa basura del mundo mental en este segundo trabajo de la segunda montaña. Luego vendrá el tercer trabajo en la esfera de Venus, en los infiernos, habrá que descender en el mundo causal, donde tenemos que trabajar con el alma humana y el mana superior. Y representa algo maravilloso, ¿no? Es dentro del trabajo de Hércules se menciona que tiene que capturar a la sierva de Cerinea. Es decir, tenemos que capturar a nuestra valquiria interior. Dice que era una sierva de cuernos de oro y de patas de bronce, ¿no? Es decir, hay que reconquistar el alma humana. Se tiene que integrar al alma divina,
es un desposorio de almas dentro de nosotros. Pero no sin antes trabajar en este trabajo, porque son dos aspectos. Hércules tiene que capturar al jabalí de Erimanto. ¿Qué representa el jabalí? El control de todas las pasiones humanas. Aquí vamos a tener que trabajar con todos esos deseos de incluso vidas pasadas. O sea, en la primera montaña creamos las bases de lo que va a ser el trabajo de la purificación para la segunda montaña. Y en este tercer trabajo del cielo, del mundo de las causas, porque toda acción tiene una causa. Si yo hice daño a alguien, o yo me relacioné con cierto tipo de mujeres, o las damas se relacionaron con cierto tipo de hombres, eso es una causa de vidas y tras vidas que llega un momento en que se van acumulando como facturas de todo lo que hemos hecho, o más bien de todo lo que no hemos hecho, en muchos casos no hemos hecho bien. Ya hay una conferencia donde se habla del karmasaya, que es el karma por estar en relaciones con muchas parejas, sean consecutivas o al mismo tiempo, no importa. Bueno, que hoy eso es muy, muy normal, desafortunadamente también, porque es la moda, ¿no? Pero qué triste. Pues aquí justamente vamos a tener que trabajar con todas esas causas, esas pasiones, esos deseos acumulados en la cara oculta de nuestra luna psicológica y trabajar y eliminarlos. Tendremos luego que pasar a lo que se conoce como el cuarto trabajo, o lo que sería al sol, a lo que corresponde al cuerpo intuicional, búdico o de conciencia. Y este es el cuarto trabajo de Hércules, que es la limpieza de los establos de Augias. Augias tenía unos establos sucios, y Hércules lo que hace es desviar 2 ríos y los hace pasar por esos establos y limpia todo, ¿no? Nuevamente esto nos hace recordar el trabajo con las aguas, el Ida y el Píngala, que nos ayuda a purificar todo lo que hemos ensuciado, ¿no? Y bueno, esto es el karma, limpiar el karma de todas nuestras vidas pasadas, de todas nuestras generaciones. Vean ustedes que es como ir recapitulando todo, en todos los aspectos, ir en vida trabajando en esos 9 círculos dantescos. Hay 2 maneras de pasar a los círculos dantescos. Una es cuando morimos y ya se nos acaban las vidas, pasar a la muerte segunda o a las infradimensiones. El alma va a tener que pasar, guste o no nos guste, a los 9 círculos. O uno, conscientemente en vida, hacer este trabajo. Es decir, limpiar en vida, no solamente eliminar los defectos, sino las causas de esos defectos. En estos trabajos es terrible, ¿no? Terrible, porque vamos a tener que eliminar los egos, luego la semilla de los egos y hasta los recuerdos de esos defectos. Vean ustedes. Pasamos luego a Marte, al planeta Marte. Esto es el cuerpo del íntimo dentro de nosotros. Y es conocido este trabajo de Hércules, el quinto, como las aves de Estifalia. Y representa estas aves yoes brujescos. Alguien diría, ¿cómo es eso de yoes brujescos? Sí, yoes brujescos. O a veces alguien no ha dicho, híjole, ojalá te caigas o ojalá te mueras. Ojalá te pase algo por lo que me hiciste. ¿No lo han pensado alguna vez? Un poquito, aunque sea así, poquito, para que no nos sintamos mal. Fue muy, muy rápido, tan rápido que no pasó nada.
para que nadie se sienta herido, ¿no? Bueno, pues eso que uno siente es como un ego brujesco, ¿no? Como decir, híjole, si pudieras, ojalá te cayeras, ojalá te pasara esto, ojalá lo otro, ¿no? Aunque luego dices, no, yo ya no. Bueno, dentro de nuestra luna psicológica, de la cara oculta, tenemos esos egos brujescos. Y aunque uno no lo quiera creer, hacen verdaderas maldades dentro de uno, ¿no? Entonces, repito, como está en la cara oculta, no se ven. Por eso, decir, ay, es que tú eres una mala persona, eres un mago negro, pues miren, es que todos, con todo esto que estamos diciendo que llevamos, ¿qué de blancos tenemos? Todos tenemos mucho que eliminar. La única diferencia es, primero, que sepamos que tenemos que hacer un trabajo. Segundo, que lo queramos hacer. O tercero, que sepamos que lo tenemos y que no lo queremos hacer. Y que ya somos, ahora sí, conscientes de lo malo. Eso ya sería otro asunto. Pero la cuestión es que cuando nos damos cuenta de lo que somos, necesitamos descubrir y trabajarlo, ¿no? Y si pensamos que por tener tantos defectos no podemos hacer este trabajo, entonces de nada hubiera servido que hubieran venido todos los maestros que han venido sobre la faz de la tierra a decirnos, por más mal que tú estés, si tú te arrepientes de tus pecados, puedes sanar. Todo nuestro problema, mis queridos amigos, reside en el orgullo. Porque en el fondo, nos damos cuenta que estamos mal y no lo queremos aceptar. Hay quienes dicen, yo no acepto que estoy mal porque estoy bien, eso es un tipo de orgullo, y otros dicen, no, yo estoy tan mal que no puedo hacer este trabajo. Ambos logran el ego lo mismo, que no haga el trabajo. De ambos lados el ego sale ganando. Entonces, si sabemos que hay mucho que cambiar, lo único que necesitamos es un poco de humildad y decir, Padre mío, Dios mío, Jesús, ayúdame, porque Jesús es el que quita el pecado del mundo. Por eso en la primera montaña tiene que encarnar en el corazón del hombre nuestro Cristo íntimo. Quizás hoy nosotros no tenemos encarnado a nuestro Cristo, pero no significa que no está el Cristo está en nosotros. Que no se pueda encarnar es otra cosa, porque todavía no estamos listos a que Él nos posea a nosotros. Y entonces Él nos salva desde adentro. Pero Él está, pero todavía no puede entrar. Vamos a mencionarlo de esta manera. Entonces uno puede pedir a su Cristo, como al Cristo Jesús, al que vino a entregar este mensaje de salvación. Todos podemos ser salvados si uno se deja salvar, pero en el fondo no podemos salvarnos porque nosotros y nuestro orgullo no quiere. Primero porque no queremos aceptar lo que somos. Renegamos de que las circunstancias son difíciles o que nos ponen las cosas como son. No niego que podamos pasar muchas injusticias en la vida, en el trabajo, o incluso dentro de la misma gnosis podamos tener un profesor a lo mejor que pues no haga, a lo mejor nos diga las cosas mal, ¿no? Pero si eso nos ayuda a nuestro trabajo interno, aprovechémoslo, siempre y cuando pues el que está instruyendo la gnosis de alguna manera cumpla con los 3 principios de la revolución de la conciencia. Si ya nos está transmutando, si ya nos está muriendo en el ego, si ya nos está ayudando a la humanidad, pues bueno, eso ya no sería una ayuda para nadie, al contrario, ya sería una fuerza contraria al trabajo de la purificación, ¿no? Pero nosotros nos quejamos de todos y de todo. Y cuando nos dicen, es que tú puedes hacer el trabajo, pero tienes que acabar con este defecto, entonces decimos, no, es que me lo estás diciendo muy duro.
Eso no es la gnosis. Bueno, entonces nunca has entendido la gnosis. El que instruye tiene que motivar al que es instruido. Y el que es instruido tiene que aplicar su trabajo para su desarrollo interior. Sea dentro de las escuelas a las cuales pertenezcamos, sea en nuestro trabajo o en la vida diaria. Si ya el que instruye se aprovecha y lo hace mal, ahí va a ser otro problema para el que instruye. ¿Sí me entienden? Y eso va a ser también muy delicado. Pero tendríamos que dejar ya de estar siempre protestando y objetando. O, por el otro lado, y es la parte también a veces delicada, ya sentirnos trascendidos, ¿no? Eso también es muy delicado. Bien, continuamos al sexto trabajo, que es el trabajo con Júpiter en el mundo del nirvana. Y este trabajo, que es el sexto trabajo de Hércules, es la captura del toro de Creta. Nuevamente vamos a tener que trabajar en los infiernos de Júpiter con todo lo que han sido esos impulsos sexuales, pasiones, en lo más profundo de la mente. Se esconde ahí en la mente muchos recovecos. Ahí aparecen muchos egos que a veces ni siquiera pensamos que tendríamos. Incluso egos así feos, ¿no? De lo que uno ni se imagina. Entonces tenemos que trabajar. Y esto es un trabajo que vamos a necesitar intensamente realizar también con la fragua encendida de Vulcano, ¿no? Por eso se dice que hay que descender a la novena esfera en la alquimia para desintegrar muchos de los defectos que llevamos, porque necesitamos darle armas a nuestra Madre Divina y a nuestro Cristo íntimo para que con ese fuego devorador, depurador, depure y purifique nuestra alma de estos demonios que llevamos dentro. Repito, no se trata de decir que todos somos un demonio, ¿no? Simplemente llevamos la conciencia, pero también llevamos muchos aspectos que no son de la conciencia y tienen atrapada parte de la conciencia. Lo que se trata es de liberar conciencia, no de crear más culpabilidades. Tampoco se trata de acabar estas clases de la iniciación haciendo sentir a todos que somos malos, culpables, y etcétera, ¿no, señores? Somos almas y como almas tenemos que recuperar nuestro estadio natural de alma. Y simplemente hay que entender que la humanidad nos hemos ennegrecido demasiado y ya está bien de tanta complicidad con el ego, guste o no nos guste. Es el camino para liberarnos. Luego vendría el séptimo círculo de Saturno o el paranirvana, conocido también como el trabajo de la captura de las yeguas de Diomedes. Estas yeguas comían carne humana, es decir, eran infrahumanos. Aquí todavía hay aspectos más profundos de elementos pasionales y es aquello que no hemos logrado trascender en la transmutación, con lo que hay que trabajar las pasiones también más bajas. Es decir, se va cada vez refinando y refinando y refinando más y más esos aspectos inferiores, ¿no? Luego llegaremos al cielo de Urano, que es al cielo y al infierno, porque trabajamos primero con los infiernos del planeta y luego ascendemos al cielo de ese planeta. De Urano lo mismo, es el Mahaparanirvana, la morada de los querubines. Y aquí en este infierno de Urano tenemos lo que se conoce en los trabajos de Hércules en la captura del mal ladrón y de buen ladrón.
El mal ladrón Caco y Agato, que es el buen ladrón. ¿Qué representa esto? Cuando Jesús es crucificado en la cruz, se dice que hay de un lado hay el mal ladrón que no se arrepiente, y del otro lado hay uno buen ladrón, podríamos decir, porque se arrepiente de sus pecados. Está haciendo representación. El mal ladrón es el que nos roba nuestras energías sexuales para su satisfacción personal, es decir, el que fornica. Y el buen ladrón es el que toma las energías sexuales para la transmutación, no para la fornicación. Entonces, en este cielo, o en este infierno de Urano, hay que eliminar ese deseo siempre de la fornicación, del mal ladrón, el que gusta de la fornicación, en pocas palabras. Hoy en día la humanidad hasta eso lo justifica. Nos comentaban en algunas de las creencias o religiones, se nos dice que incluso es algo hasta obligatorio, porque hay que reproducir. Decía Dios que hay que ser más, y eso significa que hay que reproducirse, o sea, hay que fornicar y fornicar y fornicar. Es terrible eso, esta cuestión. Nunca se nos ha enseñado, y en la Biblia también está escrito: el que derramare su semen será inmundo por tantos días, y esto está escrito en la Biblia, pero parece que eso es una mala traducción, ¿no? Parece que eso no se entiende. Pero la pérdida de la energía es lo que nos ha hecho salir del Edén. Y si uno no comprende esto y sigue gustando de derramar la energía, mis queridos amigos, pues entonces será el lago de doble fuego, la muerte segunda, lo que nos espera. No, es que cuidado, estás metiendo miedo a la gente. No, miren, aquí es conocimiento. Estudiemos la historia, estudiemos todas las religiones antiguas, estudiemos los códices, incluso mayas, investiguemos. Vamos a ver que esto se habla en muchos diferentes lugares. No es propietario de la Gnosis. La Gnosis ha venido a recopilar todas esas enseñanzas, y desafortunadamente la humanidad está muy engañada en este aspecto, bueno, intencionalmente engañada, porque una persona que derrama sus energías, que se deja robar por el ladrón, el mal ladrón, Caco, una persona dormida, fácil de ser utilizable, manipulable, porque vive bajo el deseo. Entonces esto es como toda la vida. Si tú vives bajo el deseo, yo solo tengo que controlar lo que tú deseas para que tú hagas lo que yo quiero. Yo te impulso al deseo del dinero y luego controlo el dinero. A veces te lo doy y a veces te lo quito. ¿No es así hoy en día los sistemas económicos? ¿No son esto las crisis que están pasando para manipular a las personas? Hay que despertar, mis queridos amigos. Hoy en día en la humanidad vivimos bajo una influencia nefasta por esta cuestión de la sexualidad. Y desafortunadamente cada vez es más y más popular la perversión en la sexualidad para volverla común, para que la veamos de forma normal cuando no debería de ser así. No debería de ser. Pero se nos olvida. Y esto es terrible. En este octavo, vamos a decir, planeta, tenemos que eliminar todas esas causas de ese mal ladrón. Bien, y pasamos finalmente al noveno planeta, Neptuno, el tercer logos, donde se supone que Hércules tiene que conquistar el cinturón de Hipólita, ¿no? Que es la conquista del tercer logos, la conquista del amor de nuestra alma en la parte femenina, ¿no? Y hay que hacer este trabajo con amor. Cuando ha habido mucho desamor en nosotros,
claro que va a ser difícil, ¿no? ¿Qué es el amor en sí, no? El amor lo hemos entendido como pasión. El amor es lo que me gusta como un deseo. No, amigos, el amor es mucho más que eso, ¿no? Y así llegamos finalmente a lo que sería la resurrección de esta segunda montaña del alma purificada, ya trabajado con todo esto que estamos mencionando de los 9 planetas. Y esa resurrección, antes de que suceda, pasan 8 años, aunque son simbólicos, que son los 8 años de Job. Job tiene que pasar unas pruebas terribles, ¿no? Porque decían que era el predilecto de Dios y le dicen, bueno, a ver, si este es tu hijo predilecto, a ver, quítale todo, a ver si realmente así es. Y entonces Dios lo prueba durante 8 años, así está escrito. Bueno, este es algo simbólico, esos 8 años es volver a calificar las 8 iniciaciones que pasamos desde la primera montaña de fuego y de luz. Y ratificar que estamos bien muertos. Dice el maestro Samael, una cosa es ser maestro y otra, por cierto, muy diferente, es alcanzar la perfección de la maestría. Y la perfección, o alcanzar ese vellocino de oro, es la representación de crear esos cuerpos superiores, esos 7 cuerpos, y luego recubrirlos de oro puro. ¿Qué significa recubrirlos de oro puro? Eliminar todo el azufre y el mercurio seco, todo el azufre arsenicado y el mercurio seco, para poder fijar lo que se conoce el oro con el antimonio, que estas son palabras alquimistas. Es decir, hay que eliminar todos los defectos, si no toda iniciación de nada sirve. Entonces, por último, si alguien dijera que es un maestro del nivel que quiera decirse que es, ¿de qué sirve si no estamos muertos en el ego? ¿Me entienden? ¿De qué sirve enseñar la doctrina del amor y de la paz si no enseñamos la doctrina de la muerte del ego? ¿Y qué es enseñar la doctrina de la muerte del ego? Es en hechos. No es decir, hay que morir en el ego y ya, no. Hay que, a ver, ¿cuáles son los egos? Vamos viéndonos, vamos trabajándolos. No, pues es que no hay que meterse porque hay que respetar. Sí, claro, hay que respetar. Nosotros respetamos. Y claro está que tenemos que de alguna manera motivar o persuadir al estudiante y a mí mismo de trabajar mis propios defectos. Pero si me olvido de persuadirme a mi trabajo interno o de persuadirlos a ustedes, al final aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en un trabajo esotérico? Todos somos amigos y al final ni tú me dices esto ni yo te digo aquello, para así no molestarnos. Pero muchas veces los mejores amigos no son los que se dicen lo buenos que son. A veces los mejores amigos son, mira, ¿sabes qué? Te has equivocado. ¿Cómo? Y se enfadan. Pero al final dices, oye, ¿sabes qué? Amigo, te doy gracias porque tú sí eres un amigo. Me ayudaste a saber que yo estaba en un error y esto me ha ayudado a no cometer más errores. Eso es un verdadero amigo. No aquellos que nos dan solo la palmadita en la espalda, ¿me entienden? Qué difícil es este trabajo, sin caer luego en el extremo, ¿no? Pero claro, todos queremos la palmadita en la espalda, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Por eso nosotros les persuadimos, pero a nadie se le puede obligar a este trabajo. Ni el profesor puede obligar al alumno a que realice el trabajo, ni el alumno puede obligar al profesor a que le entregue la gnosis, si el alumno no la quiere aplicar. No es que tú me tienes que dar la gnosis, no, espérate, si tú no la quieres recibir, no hay obligación. No, ¿cómo? Sí la quiero recibir, no, tú quieres tu conveniencia, pero tú no quieres morir en tu ego, discúlpame, el que sigue. Hermanos, amigos, compañeros, el trabajo es así. La divinidad es extrema ley y rigor y extremo también compasión
pero ambos extremos llegan a un equilibrio. Hay que entenderlo. Las oportunidades, una vez, dos veces, pero tienen un límite. Todo trabajo se nos da y cuando se nos acaba, y si se nos acabaron las 108 vidas, no, espérense, es que estaba distraído yo y no, todavía no me manden ahí, está demasiado calentito allá abajo, no, espérense, denme otra chance, no, es que me distraje con el dinero, pero ya la divinidad ya te dio las 108 vidas, ahora a pasar a la involución, a la muerte segunda, pero no, es que yo quería, no. Usted ya acabó con sus oportunidades. En vida le dieron la gnosis, en vida le dijeron, le explicaron y usted nunca quiso escuchar. Ahora sí, asuma lo que hizo, como todo en la vida, ¿no? Muchas veces nosotros queremos escapar a la ley, ¿no? Y creemos que a veces lo logramos. Pero miren, el karma, todo lo que no hacemos bien, lo tenemos que pagar. Qué difícil es este trabajo. Todo lo tenemos que pagar. Y por eso necesitamos, por lo menos de nuestra parte, tener esa comprensión, e invitar a este trabajo, persuadirlos a este trabajo. Y bueno, pues ¿qué más nos queda? Ya no dio tiempo a acabar con lo que sería la siguiente parte, porque después de estos 8 años de Job, se reciben los estigmas que recibieron como un mismo San Francisco en las manos, para pasar luego a lo que sería al trabajo de la tercera montaña, que esto pues, posiblemente se tenga que hablar en una próxima conferencia. Entonces vean todo, ya lo que explicamos de la primera montaña. O sea, primero lo que explicamos de las iniciaciones de misterios menores. Luego, que fue una preparación para la primera montaña de mayores. Ya explicamos todo lo que se hace en la primera montaña. Luego lo que hay que hacer en la segunda y todavía nos falta una tercera, ¿no? Todo para purificar al alma. Son 3 purificaciones, por eso se dice que representativamente y simbólicamente son 3 clavos los que se le clavan al Cristo en la cruz, ¿no? Difícil de comprender. Es bonito escucharlo y hasta alguien diría, no, yo ya estoy en tal iniciación. Y miren, este trabajo no es para el orgullo ni es para el ego, es para el alma. Es del ser. Las iniciaciones son premios que nos da el ser, pero son de él. Hablarlas no tendría ningún sentido porque son de él. No es algo nuestro, ¿no? Nosotros nada más es tener la disposición a este trabajo, nada más. Y con la humildad de un San Francisco, pues pedir que lo podamos realizar dentro de nuestras vidas, ¿no? Es difícil, nosotros queremos invitarles a través de estas conferencias, a través de esto que se da en internet, etcétera. Y ojalá que esto lo comprendan y que no se malinterprete, pero sí también sabemos que muchas veces solo buscamos saber en qué iniciación estamos, o cuál es el mejor grupo, o cuál es el mejor maestro que tengo que seguir. Tú si eres bueno, tú si eres malo. Nosotros les decimos, no importa dónde estén, pero en donde estén hagan su trabajo. Es todo, no es nada más. Y eso sí, siempre seamos agradecidos con quienes nos entregaron la gnosis, ¿no? Siempre seamos agradecidos con quienes nos entregan la gnosis, porque al final pues nos pusieron en un camino, ¿no? El ego tiene tantas y tantas caras que créanme que a veces cuando creemos que mejor estamos es cuando nos está dando una buena el mismo ego, ¿no? Entonces yo creo que si con humildad podemos hacer este trabajo y nos ponemos con los 3 factores, como dicen, todo se dará por añadidura, así de simple. No sé si hay alguna duda, pregunta. Bueno, si la hubo, pues nos disculpan, ahorita no se pudo contestar. ¿De aquí alguien tiene alguna pregunta? Bueno.
como siempre, que pasen buenas noches y les esperamos el próximo día jueves en la meditación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.